Buen día, mi nombre es Juan José Rivera, de Tecnología en Electricidad. Este es un trabajo sobre circuitos magnéticos para la materia de transformadores y máquinas. Entonces, los circuitos magnéticos, un circuito magnético es una sucesión de piezas metálicas hechas en material ferromagnético, por lo menos como lo muestra aquí la imagen, ¿no? Son materiales ferromagnéticos que están ensamblados para contener y envasar líneas de flujo magnético hacia un lugar deseado. Por lo tanto, la función como tal del circuito magnético es asegurar que un flujo magnético determinado vaya a un lugar determinado. Y básicamente es un circuito magnético así a grosso modo. Esto como lo muestra aquí en la imagen, tenemos un núcleo en un material ferromagnético, unas espiras también en un material ferromagnético, generalmente en cobre, y se cargan magnéticamente las espiras, alrededor de ellas generan un campo magnético, el campo magnético entre todas se suman y eso hace que un flujo magnético vaya a través del núcleo hacia una salida secundaria. Eso es así básicamente lo que es el circuito magnético. El flujo magnético como tal es una medida del campo magnético total que pasa a través de un área de un conductor. Esto, el flujo magnético se usa para describir ¿cómo se dice? Para describir los efectos de una fuerza magnética en un espacio determinado. Ese es el flujo magnético. A menor distancia hay mayor flujo, a mayor distancia hay menor flujo sobre el conductor. La inductancia se define como la oposición de un elemento conductor a los cambios de corriente que circulan a través de ella. Entonces, pues, un elemento conductor en este caso es la bobina, como se muestra acá en la imagen, también en un material ferromagnético. Eso es una bobina, es unas espiras alrededor de un núcleo, ¿no? Entonces, al ser cargado magnéticamente por el campo magnético que generan la bobina, eso induce una corriente eléctrica a través del núcleo. Por eso recibe el nombre de inductancia. Entonces la bobina reacciona contra los cambios de corriente y genera un voltaje que se opone al voltaje aplicado inicialmente. Todo es proporcional a la corriente y a la cantidad de espiras que pueda contener la bobina. Pero los materiales magnéticos son todos aquellos que poseen propiedades naturales de atracción o repulsión sobre otros materiales. Y el magnetismo se produce cuando los materiales están bajo la influencia de un campo magnético, ¿no? Eso quiere decir que los, los materiales magnéticos se dan naturalmente. Dentro de los materiales magnéticos, pues hay distintos tipos de materiales. Hay los que son diamagnéticos, los paramagnéticos, los ferromagnéticos, los ferrimagnéticos, supermagnéticos, las ferritas. Entonces, pero bueno, los diamagnéticos, que son como el bismuto, la plata, el germanio, pues son los que repelen los campos magnéticos. Los paramagnéticos son unos materiales capaces de ser atraídos por un cuerpo magnético, pero son incapaces de ser permanentemente magnéticos, o sea, se desmagnetizan rápido, así como el magnesio. Los ferromagnéticos son fuertemente magnéticos, quizás son los más utilizados, y son los que están vinculados al hierro, al aluminio, al cobalto, a todo este tipo de metales, que en condiciones normales son atraídos por un campo magnético y
conservan el magnetismo por un largo periodo de tiempo, hasta el punto en el que sobrepase cierta temperatura, que se le llama temperatura Curie, que ahí ellos ya pierden la capacidad de ser magnéticos. Hay materiales los ferrimagnéticos, que son los derivados de la ferrita, que son de tipo cerámico y son susceptibles a magnetización permanente o por saturación. Ya las ferritas, que son cerámicas con baja conductividad eléctrica, pero son imanes muy potentes que responden de forma muy potente a los campos magnéticos. Eh, los imanes permanentes. Bueno, los imanes permanentes. Un imán permanente es un objeto que es capaz de mantener el estado magnético durante un largo periodo de tiempo. Están hechos por materiales ferromagnéticos, a veces por aleaciones o a veces de forma natural, pero su capacidad de retener ese magnetismo, a pesar de ser muy largo, pues llega un momento en el que caduca y pierde su magnetismo. Los hay de distintas formas, esféricos, figuras geométricas, por segmentos, bloques, en aros, en discos. Son utilizados también para motores, para muchas cosas. Entonces, bueno, este es una explicación así breve sobre los circuitos magnéticos.